Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y vámonos, hermana Mercedes, con la primera pregunta. Pastor, ¿los ángeles que se revelaron son los mismos demonios? La Biblia habla acerca de dos maneras de mirar los ángeles. Unos que son buenos y otros que no lo son. A esos ángeles que se revelaron, Pablo los llama principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Según Apocalipsis 12, el día que Satanás se rebeló, arrastró tras sí la tercera parte, es decir, un número muy importante de ángeles que optaron por apoyar aquella rebelión contra Dios, y precisamente a esos ángeles es a los que se les llama comúnmente demonios. Es bueno aclarar, entrando en este campo, que hay dos formas de mirarlos, los ángeles. Unos, los que están sujetos a Dios, en la Biblia aparecen como ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y los que desobedecieron a Dios aparecen bajo la figura principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Cuando uno va al libro de Apocalipsis, encuentra unos demonios que están en el abismo reservados para el juicio del gran día y que han de llegar a cumplir su función predeterminada en el momento que comience a darse cumplimiento a todos los eventos que están previstos en la semana 70 de Daniel. A grandes rasgos, los ángeles caídos son los mismos demonios. Amén, pastor. Nos pregunta nuestro oyente, dice, ¿por qué el pueblo de Israel pecó? La Biblia dice que les faltó conocimiento, pero uno lee y Dios se les mostró. ¿Qué conocimiento fue el que les faltó? Bueno, es que ahí hay dos preguntas. La primera, ¿por qué pecó Israel? La respuesta es sencilla, porque no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Porque el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios y no lo halló. Porque Dios encerró todo bajo pecado. El pecado es como un virus que se va mutando y todos los días aparece con nuevas expresiones. Recuerde que el primer pecado en el hombre fue la desobediencia, y de ahí se desencadena una cadena de pecados que van desde el ser idólatra hasta violentar al semejante. Y todos los días aparecen nuevas maneras de pecar. Israel viene de la descendencia del primer hombre. Y por eso la Biblia dice, en Adán todos fuimos constituidos pecadores. Entonces, ¿por qué pecó Israel? Por su condición natural. Es decir, por venir de la descendencia de una pareja que pecaron al principio. Esa es la razón. Ahora, la otra pregunta. Dice que pecó porque les faltó conocimiento. Pero si Dios se les reveló, o sea, están diciendo, venga, si Dios se le revela al creyente, en este caso a Israel, ¿cómo es que pecan por falta de conocimiento? Claro, y eso no le pasa solamente a Israel, le pasa a la iglesia de hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado después de la conversión?
¿Y por qué hemos pecado? ¿Porque Dios no se dio a conocer? ¿O porque nosotros somos vulnerables y nos dejamos llevar de la tentación? Los hombres israelitas como los gentiles, después de que Dios se ha dado a conocer, llegamos a pecar por una sola causa, por nuestra condición humana, que a veces, como dijo Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Pablo era un apóstol, era israelita y era un apóstol, pero un día dijo, ay de mí, ¿quién me librará de esta carne de muerte? Que mientras con la mente le sirva a la ley del Espíritu, con la carne a la ley del pecado. He aquí que hay un mal en mí, y es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Ya? Pablo, escribiendo en la carta a los Gálatas capítulo 5, verso 16, hace una muy importante enseñanza en relación a la enorme lucha que tiene que librar el creyente. Dice que libra una lucha contra los deseos de la carne, los cuales van en contra de los deseos del Espíritu. Y dice cuáles son esos deseos de la carne, que cuando comienzan a procesarse en la mente y se exteriorizan a través de la acción, entonces se llama adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías, homicidios, borracheras y otras muchas cosas más, acerca de las cuales ya os he amonestado, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Observe eso. Y está hablando precisamente del pecado que asedia al creyente. Entonces, la gente, más allá de que tenga el conocimiento de Dios, pues está vestido de una naturaleza humana que lo hace vulnerable al pecado. Que es obvio que podemos vencer el pecado. Claro que sí. Eso es lo que Pablo dice al final. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hecho de que Dios se haya dado a conocer a Israel no representa en sí de que el pueblo pecara simplemente por falta de conocimiento, sino que él, aparte de pecar por falta de conocimiento, peca por su condición, por ser simplemente lo que somos, carne. ¿Ya? El conocimiento de Dios no es simplemente que los seres sepan quién es Dios. Pues los ángeles sabían quién era Dios y lo adoraban. Y un día se han rebelado y han pecado. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Resulta que ese perecer está relacionado con las tragedias que vive el pueblo, porque a pesar de que tenían las posibilidades de evitar las tragedias por medio de las advertencias proféticas, ellos cerraron el oído y sus ojos y endurecieron su corazón. Y si no, mire usted lo que dice el capítulo 6, el verso 6 del profeta 16 del profeta Jeremías. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo. Pero ¿qué dijeron ellos? No andaremos. Eso le dice a usted lo delicada que es la naturaleza humana. Y eso también le dice a usted lo delicado que es ser cristiano. Por eso, de la única manera que el cristiano vence todo aquello, es que aparte de que Dios se le haya revelado, hay que obedecer lo que Dios le ha revelado. Amén. Pastor, tenemos una pregunta desde Italia, Génova. Dice, pastor, cuando habla en el Génesis de los hijos, que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las mujeres, escogiendo entre ellas las mejores, y nacieron gigantes, ¿fueron hombres o fueron ángeles? La pregunta
aquí ya se ha explicado algunas veces, pues no en esa misma forma como ella pregunta o la persona pregunta. Pero permítame hacerle un comentario. Es que ese pasaje que menciona el capítulo 5 y 6, sobre todo el capítulo 5, leámoslo, para que tengamos una base más, una forma más amplia de poderlo entender. Dice la Biblia, capítulo 6, es que dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Hay algunos que tienen unos conceptos que surgen del pensamiento de un apócrifo que se llama el libro de Enoc. Es un apócrifo que la iglesia, ni los apóstoles, ni Jesús, ni los expertos bibliógrafos le reconocieron como inspiración. Y aquellos que toman ese punto de partida enseñan de que efectivamente los ángeles, a quienes supuestamente aquellos reconocen como hijos de Dios, vinieron y tomaron de las hijas de los hombres. Pero ese pensamiento no es avalado por Dios. Regla número 1. Si usted lee la respuesta de Jesús a los saduceos, permítame, le hago el comentario que dice la Biblia. Se le acercaron a Jesús unos saduceos que no creen en espíritus ni en la resurrección. Tampoco creen en ángeles. Y dice que para tentar a Jesús le dijeron: hubo un hombre que se casó y no dejó descendencia en su primera mujer. La norma de la costumbre era que el hermano que le seguía debía de tomar a la viuda y dejar descendencia a su hermano en ella. Pero sucedió que murió uno y la tomó el hermano que le siguió, y el otro hermano, y el otro, hasta llegar a 7. Y en ninguno de ellos, o de ninguno de ellos, tuvo descendencia. Ustedes le hacen la pregunta a Jesús: ¿en la resurrección de cuál de ellos será? Jesús le dijo: necios, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. ¿Qué le está diciendo Jesús? Que los ángeles son asexuales. Entonces, ¿cómo pensar de que los ángeles vinieron a casarse con las hijas de los hombres? Eso no tiene sentido. Porque, entre otras cosas, la Biblia no dice que fueron los ángeles, sino los hijos de Dios. Entonces aquí lo que tenemos que mirar es qué es lo que Dios define como hijos de Dios y qué es lo que Dios define como hijos de los hombres. Entre los hijos de Dios, y de una manera especial, el texto como está escrito está mostrando es que los hijos de Set se enamoraron de las hijas de Caín, porque los hijos de Set estaban representando a los hijos de Dios y las hijas de Caín estaban representando a las hijas de los hombres. A eso es a lo que se refiere, porque ya ustedes saben, según dijo Jesús, los ángeles no se casan, porque los ángeles son asexuales. Los seres humanos nos casamos porque somos seres sexuales y fuimos establecidos con un propósito, y era de llenar la tierra y sojuzgarla. Era de procrear, era de multiplicar. Los ángeles no se multiplican, fueron creados en números perfectos. Los que guardaron su dignidad con la muerte y la resurrección de Cristo, la eternidad en relación
a la obediencia a Dios fue definida, y los que se rebelaron con la muerte y la resurrección de Cristo, su condenación es inevitable. Sigamos. Amén. Amén. Nos pregunta nuestro oyente, pastor, dice, Dios les bendiga, hermanos, el domingo orando hablé en lenguas por primera vez, y ayer en la tarde también estaba en la cocina y hablé en lenguas otra vez. ¿Es normal hablar en lenguas seguido si oro? Claro, es bueno que los cristianos entiendan que las lenguas es parte del paquete de la salvación que Dios da al hombre. Y en unos se hace como señal en el momento que Dios tiene que transmitir un mensaje a gente que no habla el idioma que nosotros hablamos. Entonces, por el Espíritu Santo, la persona puede hablar en el idioma de aquella persona que necesita entender el Evangelio, como sucedió el día de Pentecostés y como lo certifica Pablo en el capítulo 14 de la primera de los Corintios. Pero también puede darse en el creyente que las lenguas son como don, y cuando esto se da, entonces es muy común que el creyente hable en lenguas en su trabajo, en su lugar de oración, en la iglesia donde esté, puede darse. Y además, sé que aquella persona que nos ha escrito debe de estar muy feliz. Procure no contristar el Espíritu Santo de Dios, que es, sin duda alguna, la experiencia más gloriosa que los mortales podemos tener sobre la faz de la tierra, hablando de nuestra relación con Dios. Sigamos. Amén. Pastor, cuando uno pone las manos en la cabeza de un visitante y el visitante es liberado, ¿uno puede ser atacado por el enemigo? No, porque si la persona fue libre, cuando el creyente le impuso las manos e invocó el nombre de Jesucristo y aquel fue libre, en ninguna manera el cristiano puede ser afectado. Prueba de que tiene la investidura y la autoridad de Dios es que echó fuera ese demonio. Entonces no tendrá por qué afectarlo a él. Pero sí debe de tener en cuenta quienes van a orar por las personas que son poseídas, deben de tener cuidado en el sentido de cuál es mi condición en el momento que voy a hacer la oración. Porque si yo no tengo la autoridad dada por Dios para echar fuera ese demonio, sí puedo ser atacado por el demonio. Como lo que pasó en Hechos capítulo 19, donde unos señores exorcistas quisieron echar un demonio fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y la Biblia dice que el demonio les dijo: a Jesús conozco y también sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que se lanzaron aquellos contra estos que oraban, y pues ya conocemos todo qué fue lo que pasó. Se ha dado en muchos casos, y nosotros tenemos la experiencia como pastores. No sé si Mercedita recordará, en el Águila Valle, por ahí en el 80, hay una muchacha poseída en una casa. Han ido a decirme que vaya a orar por ella. Yo he orado antes de ir, le he dicho a Dios que me dé la autoridad que necesito para poder echar fuera ese espíritu que estaba afectando a aquella muchacha. Cuando llegué había gran cantidad de personas y pues murmuraban, se reían, mientras que la otra persona estaba haciendo lo que el espíritu le motivaba, cómo la manipulaba. Recuerdo, es una experiencia que a mí no se me olvida. Recuerdo que yo dije a los que estaban allí que si no estaban en condiciones de creer a lo que Dios dice en su palabra, pues que lo mejor era que se fueran, porque yo iba a orar por esa endemoniada, ella iba a ser libre, pero ese demonio necesitaba cuerpo, y si encontraba a alguien con la puerta abierta, pues se iba a meter allí. Entonces unos se fueron, pero hubo unos que se quedaron de noveleros, y el demonio salió de la muchacha y se apoderó de otros. Entonces, ¿cuándo puede un demonio afectar a otra persona?
cuando esa persona no está protegido por la armadura de Dios que menciona Pablo en la carta a los Efesios, cuando dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Toda persona que no esté vestida de la investidura que Dios da, es vulnerable ante las influencias demoníacas. Y puede darse que cuando el pastor ora por un endemoniado y alguien está sin esa vestimenta, pues ahí sí puede ser afectada esa persona por ese poder demoníaco. Pastor, ¿y cómo sabe el creyente que tiene ese poder y esa autoridad para ir a orar por un enfermo o por una persona que esté poseída? Según San según San Marcos capítulo 16, el verso 16 dice, primero dice el verso 15, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y después de que el creyente es salvo, tiene la investidura. Y no es un cuento que se me ocurre a mí. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, lo primero que van a hacer es ¿qué? Echar fuera demonios. Entonces, una persona que cree y es bautizada en el nombre de Jesucristo, recuerde que cuando estamos hablando de creer, no estamos diciendo que me baño en el bautisterio, no. Creer es igual a entender que lo que ha hecho realmente es acorde a la demanda divina y él está dispuesto a hacer lo que Dios le manda. Amén. En el momento que la persona cree a Dios y se bautiza, dice la Biblia, es salvo. Y una vez que es salvo, tiene la investidura. Primero, para echar fuera demonios. 2, hablar en nuevas lenguas. 3, tomar en las manos serpientes. 4, beber cosas mortíferas. 5, poner sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ese es el paquete de entrada que Dios da según San Marcos. Y luego ya ustedes lo van a ver en un desarrollo de funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente, en Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu, en Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12, en el desenvolvimiento, desarrollo de los dones, en Efesios capítulo 4, verso 11, en la manifestación de los ministerios, y en el capítulo 14, la funcionabilidad o resultados que se obtienen a causa de la manifestación de Dios en la vida del hombre, que dice que es por el mismo Espíritu Santo. Entonces yo lo que tengo que saber es que en el momento que voy a orar por una persona, debo de ser consciente que no he dicho solamente que creo, sino que mi vida da frutos dignos de un verdadero creyente. Y esos frutos los produce el Espíritu Santo. Eso le acredita para tener autoridad para orar por estas personas. Nos pregunta una de nuestras oyentes, pastor, ¿me podría explicar por favor el texto de Efesios capítulo 4, versículo 8? Efesios 4:8, vamos a leer. Dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevaste cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, si usted va al Salmo, va a encontrar que el Salmo dice, subiendo a lo alto, llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres y también a los rebeldes. Así dice el Salmo. Ahora, aquí lo que el apóstol está hablando es acerca de los dones del Cristo resucitado y su propósito. Por eso tienes que comenzar a leer desde el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque resulta que los dones de Dios son muchos, pero se resumen en un singular que representa todo lo que Dios da.
Y en esos dones que menciona está lo que representa la salvación del cristiano. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y por eso dice la Escritura que él, subiendo a lo alto, hablando de su muerte, llevó cautiva la cautividad, haciendo que entendamos lo que está escrito en la carta a los Colosenses, donde dice que él tomó el acta de los decretos que nos eran contrarias y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hablando de la muerte de Jesús, es el don más grande de salvación. Pablo en la carta a los Romanos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, lo que Cristo ha hecho con su muerte, al ser clavado en la cruz, ha hecho posible los dones, no solamente el salvífico, sino una cantidad de dones que vienen al creyente, y que Pablo ya en ese mismo párrafo va a hablar acerca de aquellos que son ministeriales. Amén. Como es, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. La obra de Cristo en la cruz del Calvario no solamente hizo posible el don de la salvación, sino los dones que van de reposar en la vida de los creyentes, como está escrito en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, capítulo 12 de la carta a los Corintios, y además que lo reglamenta en el capítulo 14 de la misma carta, y que existe una exigencia completa para que el beneficio sea completo, y es el capítulo 13 de la primera a los Corintios. Pastor, ¿hasta qué edad los niños en su inocencia son salvos? ¿O cómo se puede interpretar la salvación de los niños y a qué edad? Eso es una respuesta para dar esa respuesta, pues uno quiere ser lo más objetivo, pero es muy subjetivo, porque los niños, dependiendo del entorno en que están, así funciona. Uno encuentra niños de tan poquita edad con alcances de maldad tan grandes, y encuentra muchachos de una edad muy interesante y tan ingenuos, tan sanos, tan inocentes. Entonces eso es muy relativo, es muy relativo. Pero si uno parte de lo que era el concepto en la cultura hebrea, las personas comenzaban a asumir responsabilidades civiles y sociales y morales a partir de los 12 años. ¿Ya? Por eso en la iglesia, y en mi caso personal, respeto mucho lo que otros pastores hacen y harán. No acostumbro a bautizar muchachos menores de esa edad. Y lo hago porque pienso que ya a partir de los 12 años el muchacho es un pecador y sabe que necesita un salvador. Pero en cuanto a aquello de la conciencia de pecado, es muy subjetivo, porque ya dijimos, hay niños de tan corta edad que han vivido más que los viejos. Yo me he encontrado con personas de 18, 20 años que han hecho lo que yo a los 64 años ni se me ocurrió que pudiera suceder. Entonces eso es muy relativo. Amén. Pastor nos pregunta, ¿para quién es la marca de la bestia? ¿Será que, ¿para quién es la marca de la bestia? ¿Será que hay una segunda oportunidad? No, porque si usted lee el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, ese pasaje está dividido en dos. Uno que habla de la influencia del sistema político,
Y a partir del verso 11 habla de el mecanismo que utilizará el sistema político para hacerse del control del mundo. ¿A través de qué? De la religión. ¿Ya? Cuando este fenómeno se dé, ya no habrá salvación para el mundo gentil. No habrá salvación. Algunos dicen que sí, pero realmente eso no hay manera de sostenerlo a la luz de la Biblia. Porque si usted lee bien, va a encontrar que en el capítulo 9, en el furor de la gran tribulación, dice en el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y vuelve y repite, y no se arrepintieron de sus abominaciones, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y luego cuando lees el capítulo 16, el versículo 9 dice, verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hicieron? Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para dar gloria. Verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor. ¿Y qué dice? Verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Resulta que la semana 70 de Daniel, o el aprieto de Jacob, o la gran tribulación, que se refiere exactamente al mismo evento, es una etapa que comienza después de que la iglesia se vaya, y va a ser para castigar la incredulidad, en primer lugar, del pueblo de Israel, pues Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Y en segundo lugar, a todos los moradores de la tierra, que habiendo tenido la oportunidad de ser salvos a través de la predicación del Evangelio de la Gracia, no quisieron creer. Y entonces se cumple lo que está escrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice la Escritura que como no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados, dice la Escritura. Entonces es muy bueno que la persona que tiene esta inquietud comprenda que no habrá segunda oportunidad, porque usted ha tenido más de 1000 oportunidades. Cuando una persona comienza a ser consciente de lo que es el pecado y de las posibilidades de escapar, ser salvo de él, en ese momento ya tiene la oportunidad. Y en la medida que va pasando el tiempo, son oportunidades que el individuo va perdiendo. Por eso es que el mensaje del Espíritu Santo hoy es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque yo estoy a la puerta y llamo, porque Dios no quiere que usted se pierda. Entonces, después de que la iglesia se vaya, no habrá salvación para el mundo gentil. La salvación estará dirigida al pueblo de Israel. ¿Está claro? Solamente hay salvación para el mundo gentil en un tiempo dentro de la gracia que se llama dispensación de la gracia, que comenzó el día de Pentecostés y terminará cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios,
dice la Escritura, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, dice, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La Biblia dice, en uno de los mensajes a una de las iglesias apocalípticas, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. ¿Cómo puede usted evitar la tragedia de la gran tribulación? Entre ella el funcionamiento de la marca cuyo número es 666. Bueno, recibiendo a Jesucristo hoy. No espere que la iglesia se vaya, porque en el momento que la iglesia se vaya, la oportunidad para usted terminó. Amén. Pastor, es tan amable y me explica la parábola de San Mateo capítulo 13, verso 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cuáles son esas 3 medidas? Ya. Bueno, ahí sí queda muy complicado pues decirle cuáles son. Voy a tratar de explicarle el pasaje, porque resulta, es verso 33 del capítulo 13. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. La parábola hay que tener en cuenta varios aspectos en ella. Hay quienes piensan que esa levadura es la palabra de Dios, que llega a leudar el mundo con el evangelio, a hacer que el mundo sea impactado con el evangelio. Pero si usted mira el contexto relacionado a la levadura nunca representó santidad, sino contaminación. Y por eso usted va a encontrar en la Escritura que Jesús dijo: guardaos de la levadura. Pablo habla acerca de ofrecer a Dios con panes sin levadura, refiriéndose al pecado, de lo cual también Jesús dijo: un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, si usted mira bien la Escritura, la levadura nunca tuvo una connotación que represente santidad, conversión, al contrario, todo lo contrario. Aquí lo que el pasaje está diciendo es que un pueblo, y en este caso si lo pudiéramos alegorizar o espiritualizar, podemos llegar a la conclusión que lo que el pasaje o lo que Jesús quiso decir es que hay un pueblo a quien Él ha salvado. Sin embargo, se han dejado afectar de la levadura que los contaminó de tal manera que leudó a toda la masa, que en ese caso era el pueblo de Israel. Y que una buena forma de contextualizarlo es leyendo el verso 31 al 32, donde hace mención acerca de otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo con esas parábolas? Que cuando el pueblo crece, vienen las contaminaciones, y en este caso de la levadura no va a ser la excepción.
El pueblo creció y fue leudado con las falsas enseñanzas que transmitían los fariseos. Razón por la cual Jesús un día les dijo, guardaos de la levadura. Y ellos pensaron que se refería del pan. Y Jesús les dijo, ¿cómo es que no entendéis? Pues no les hablaba del pan, sino de la doctrina de los fariseos, la cual, según San Marcos capítulo 7, versos 6 y 7 en adelante, Jesús fue explícito al decir, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, llevando como doctrinas mandamientos de hombres. Israel fue leudado por la falsa enseñanza. Y hoy la iglesia puede ser leudada por una falsa enseñanza. Exactamente a eso era a lo que se refería la parábola. Nos pregunta un oyente, pastor, después de haber repudiado a mi esposa por causa de adulterio, ¿puedo volver a casarme? Esa pregunta la hicieron a Moisés, se la hicieron a Jesús y se la hacen hoy a la iglesia. Cuando Cristo venga todavía la gente estará preguntando igual. ¿Sí? Quiero darle unas pautas a quien tiene la inquietud. Si lees la segunda ley, encuentras cuál era la causal para divorcio, según la ley de Moisés. Si lees San Mateo capítulo 19, encuentras la causal para divorcio, según dijo Jesús. Ahora la iglesia, haciendo caso a los antecedentes y además al texto sagrado, ha organizado un mecanismo que se llama el Tribunal Eclesiástico, al cual deben de acudir los creyentes de las iglesias cuando se les presenta un problema de ese orden. Y ellos, en su gran saber, hacen la investigación, buscan asesorarlos y luego emiten un concepto que puede ser favorable o desfavorable. Cuando es el concepto desfavorable, la persona a quien le dan ese concepto, desde el punto de vista eclesial, no se podrá casar. La iglesia no avalará dicho matrimonio. Cuando el concepto salga favorable, la iglesia avalará nuevas nupcias. Pero no es porque a la iglesia se le ocurra, sino que la iglesia, para tomar esa decisión, se fundamenta en los antecedentes que ya están registrados en la Biblia. Y solo hay dos causales por las cuales la iglesia, a través del tribunal eclesiástico, emite un concepto, favorable o desfavorable. Y es cuando existe el abandono definitivo de una de las partes o cuando existe el pecado de fornicación. Entiéndase por pecado de fornicación no la simple práctica sexual de una pareja soltera, sino más bien un conjunto de pecados sexuales que van en contra de la institución sagrada del matrimonio. Sigamos. Pastor, ¿todos somos hijos de Dios? Sí y no. ¿Somos hijos de Dios por creación? Sí. Pero no todos somos hijos de Dios, porque según está escrito, Jesús habló acerca de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y Jesús, hablando acerca de lo que es el verdadero Hijo de Dios, pues da una enseñanza muy importante del evangelista Juan en su capítulo 1, el verso 11 en adelante. Leamos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando él dice a lo suyo, él dice a lo que él creó, al universo, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y los suyos, ¿cuáles son los suyos?
el pueblo de Israel. No le recibieron. Luego dice, mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de una gente que no eran hijos de Dios por causa del pecado, pero que a causa de la adopción, por la infinita gracia, amor y misericordia de Dios, llegamos a ser hijos de Dios. Entonces, la Biblia tiene claro, hay hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes no son hijos de Dios? Los que hacen la voluntad de Satanás. Esos son los hijos de Satanás. En el mundo hay dos familias, la familia de Dios y la familia de Satanás. Y Jesús lo explicó sencillo, cuando dijo, hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. El camino ancho lleva al abismo, cuyo jefe supremo es Satanás, que le permite a usted vivir, hacer, proceder, pensar, actuar, como usted quiera. El camino angosto lo lleva al cielo, pero usted tiene que dejar toda esa carga de pecados a los pies de Jesús, porque Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, el ser hijo de Dios o no, lo defino yo. ¿Por qué? Porque la obra que se necesitaba para esto ya fue hecha. Cristo murió. Pero mi decisión decide o define si quiero ser un hijo de Dios o no. Si quiero ser un hijo de Dios, hago la voluntad de Dios. Si no quiero serlo, vivo una vida desordenada y entonces tendría otro por padre. Sigamos. Pastor, nos pregunta nuestro oyente, ¿qué es la doctrina del bahaísmo y en qué se fundamenta? Son doctrinas animistas que están muy fundamentadas en teorías como la reencarnación, que ustedes saben que es una corriente filosófica de origen animista, que la tienen muy definida los señores confucionistas, budistas, en fin, el brahmanismo, todo lo relacionado ajeno al evangelio. En sí, eso es lo que aquellos van a creer y van a practicar. Amén. Hay una pregunta. ¿Es posible tener una consulta personalizada con el pastor? Sí, claro que sí. Anote mi teléfono ¿Cómo y haría me la llama. persona? 301-274-2288. Para las personas que necesitan consejería pastoral, orientación familiar, terapia para parejas, pues ese es mi teléfono. Y no importa en qué país viva, ni a qué comunidad religiosa pertenezca o no pertenezca. Si hoy o mañana cree que yo puedo servirle, no lo dude. Ahí dejo mi teléfono y me puedes escribir por el WhatsApp, que es ese mismo número, o me puedes llamar y entonces organizaremos el horario y con todo gusto podemos tener una videoconferencia. Si me quiere ver aquí en mi oficina, también lo puedo atender. No hay ningún problema. Pastor, si una persona descarriada vuelve a la iglesia, ¿se puede volver a bautizar? Efesios capítulo 4 es claro. Un Señor, una fe Y un bautismo. un bautismo. Las únicas personas que pueden ser bautizadas son aquellas que no fueron bautizadas como la Biblia dice. Entonces encontramos en ellos al mundo católico, al mundo musulmán, al mundo trinitario, al mundo dualista, al mundo panteísta, que creen en bautismos, pero que no se ajustan a lo que Dios enseña con relación al bautismo. Pero una persona que haya sido bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y se aparta y luego regresa, lo que tiene que es acogerse al plan de la misericordia de Dios, reconociendo que la obra de Cristo hecha una sola vez
hace posible su justificación hoy y para siempre. Amén. El tiempo se nos fue.